Bueno, ahora Cristóbal Correa, director de campañas de Oceana en Chile, nos va a contar sobre la ley de plásticos de un solo uso y el Tratado Global de Plásticos. Bueno, muchas gracias, me escucho bien, ¿verdad? Sí, me acuerdo contar un poco una incidencia. Cuando estábamos pensando con la área y el Manu armar algo así, también con el diputado, pensábamos qué temas podemos poner para que este seminario sirva para que la posición de Chile sea ambiciosa. Porque ¿qué es lo que buscamos? Que la posición del país en esta negociación del tratado sea ambiciosa, y este tratado intenta hacerse cargo de lo verde que había en la presentación de la área, que es lo que necesitábamos como planeta. Ya no voy a hablar de ella, creo que ella es presente suficiente. Y bueno, nosotros como Oceana y parte de la coalición, desde hace varios años siempre hemos estado impulsando, en su momento la discusión, hoy en día la implementación de la ley de plásticos de un solo uso, que imagino acá muchas y muchos saben. O sea, la prohibición que viene en la ley de plásticos de un solo uso es bastante acotada. Aplica sobre restaurantes, locales de comida y sobre ciertos tipos de productos. No es una prohibición per se a el plástico en general. ¿Y por qué pensamos que podría ser algo interesante de discutir aquí? Es porque la ley de plásticos de un solo uso, si es debidamente implementada, ya con lo que estamos luchando, podría ser ejemplo de cómo un país como Chile, al fin del mundo, puede lograr prohibir plásticos problemáticos y que son varias veces bien innecesarios. Entonces, por lo mismo, ahí hicimos este linkeo, y bueno, ya al final de mi presentación también vamos a hablar de algunas amenazas que comparte la ley de plásticos de un solo uso en Chile y el tratado global. Un poco para contar la historia más o menos rápida, porque esto ha dado para muchos seminarios y me han invitado a empezar a hablar sobre cómo nació la ley. Vamos a hacer cortita. El año 2018, Oceana y Plastic Oceans, otra organización que se dedica a la conservación marina, hicimos un estudio de qué pasaba en Chile con los residuos plásticos, sobre todo en qué lugares se generaban más, cuáles eran los más fáciles de atacar, y en ese estudio nos dimos cuenta que, tal como están otros estudios internacionales, más del 80% de los residuos que encontramos en el mar y en nuestras playas son plásticos. Y de ese 80%, el 75% de ese 80% son plásticos de un solo uso, generalmente pequeños. Estamos hablando de los cubiertos, las bombillas, las botellas plásticas chicas, las tapas de botella, los sachets, etc. Bien ligado a la industria de la comida, que es donde uno más recibe esos productos. Entonces, en base a eso, el año 2018 se hizo una propuesta de estas dos organizaciones, que después fue tomada por varios senadores y senadoras en ese instante, y terminó con que el 2021 tengamos la ley 21.368, conocida como ley de plástico de un solo uso. ¿Y qué es lo importante? Porque también podríamos hablar mucho de la regulación que hay en la ley. La ley, para hacerla sencillo, ¿qué es lo que hace? Prohíbe que en los locales de comida, para cuando comamos dentro de estos locales, nos entreguen productos plásticos de un solo uso. O sea, potencia la reutilización. Y prohíbe también la entrega de desechables en general cuando uno come dentro del local. O sea, se busca que la típica experiencia que uno tiene en un restaurante, que le entregan el platito, los cubiertos que después se lavan, se replique a nivel de todos los restaurantes de Chile. ¿Y por qué es importante esto? Porque con eso nos estábamos o intentamos hacernos cargo, porque ahora estamos trabajando por su debida implementación, de prohibir productos que son problemáticos y la verdad que son innecesarios. O sea, ven las fotos que nos mostraba la de acá, la verdad es que es terrible el panorama. O sea, uno ve la cantidad de basura que uno genera, que hemos generado como humanidad, y cómo esa no se maneja. La verdad es que es chocante, y por lo mismo esta ley busca establecer estas prohibiciones, y ha sido a veces hasta criticada por la falta de ambición, entre comillas, porque solo aplica sobre restaurantes, porque no prohíbe todo el plástico, etc., porque no prohíbe la venta de estos productos en supermercados, por ejemplo. Pero eso está ligado a que con esta prohibición en restaurantes, si estuviera debidamente implementada, estaríamos evitando la generación de alrededor de 23.000 toneladas de desechos al año, lo que es bastante.
Por lo mismo, es una ley que va muy en la dirección correcta y lo que se ha estado conversando acá, y es importante que también el ejemplo de Chile, creemos que hay que meterle más lucas a la implementación, que los municipios tienen que fiscalizar más, que el Estado tiene que estar más a cargo, pero una ley así debería ser un ejemplo a nivel mundial, y en cierta parte lo es, porque países como Francia emitió una regulación similar, la Unión Europea también lo está discutiendo, hay conversaciones en Brasil, en Ecuador, etc., y en otros países del mundo. Y esto es ¿por qué? Porque, como me voy a tomar algo de lo que dijo el diputado, no sé si se acaba por su intermedio presidente, pero lo que dijo el diputado, acostumbrado a decirlo como ex asesor legislativo, cuando uno hace una pirámide de cómo debemos manejar los recursos, o sea, los desechos, ¿qué tenemos, cuáles son las acciones que como humanidad tenemos que hacer? La primera, la base, siempre va a ser evitar o reducir. Hay que evitar usar productos que no sean necesarios cuando se pueda hacerlo. Después de eso ya viene la reutilización y por último el reciclaje. ¿Y por qué? Porque el reciclaje, por más que hay un alto esfuerzo atrás de los recicladores de base, sobre todo, la verdad es que no ha sido la respuesta al problema de los desechos que como humanidad estamos generando. De hecho, si uno toma los datos de la último reporte que sacó la industria del plástico en Chile, la industria del plástico en Chile, son datos de ellos, no míos, en Chile se utilizan más de 1 millón de toneladas de plástico al año, alrededor de 1,25 millones, 1,25, y de eso se recicla solo un 7,8%. Entonces todo el otro porcentaje, no sé, bueno para las matemáticas, me imagino que alguien sí logró sacar el cálculo, pero todo el otro porcentaje termina, o en el mejor de los casos, en rellenos o en espacios habilitados para la basura, si no termina en las calles, en las playas, en los ríos, en el agua, en los distintos lados, o en otros países del mundo, como dice el Manu acá. Entonces, por más que el reciclaje es una acción que tenemos que potenciar, en muchos casos no es suficiente. Tenemos que ir más allá, tenemos que reutilizar y también reducir lo que consumimos. Por eso mismo la ley de plásticos de un solo uso se enmarca en esa filosofía. Y esto está bien validado a nivel ciudadano. De hecho, recientemente WWF con la Plastic Free Foundation sacó una encuesta Ipsos que hizo a nivel mundial, también para acompañar la discusión del Tratado Global de Plástico, y en ella se demuestra un gran apoyo ciudadano a nivel mundial, con Chile liderando, lo que es bastante, uno se siente orgulloso de esos datos, de que la ciudadanía está de acuerdo con tomar acciones para hacer frente a la crisis de los plásticos y también para prohibir ciertos plásticos que son peligrosos o que son innecesarios. Pero, lamentablemente, como bien decía la Ale, acá hay un tema de la industria. No basta la ciudadanía, no basta la política, también se necesita la industria. ¿Y por qué? Porque quienes han estado más en la discusión del Tratado Global lo tienen más que claro. El Tratado Global partió con una idea bastante ambiciosa. El Draft 1 nos tenía a todas y todos bastante contentos, pero ya en las segundas reuniones se empezaron a meter un poquito más la industria petroquímica y la industria petrolera, y la ambición de la discusión empezó, o sea, más que, porque todavía no está definido, pero que empezamos a ver que empezaron a aparecer opciones bastante poco ambiciosas en los drafts, en estos borradores. Y esto liderado por países generalmente petroleros o que tienen alta presencia de la industria petroquímica. Y eso es bastante similar a lo que está pasando hoy en día con la ley de plásticos de un solo uso en Chile, en nuestro país, en donde en un par de meses más, en agosto, va a comenzar a regir completamente la aplicación principal. Estamos enfrascados en una lucha bastante fuerte contra la industria gastronómica que se está oponiendo a la implementación de la ley. Y esto es algo que no solo ocurre en Chile. En Francia, liderado por McDonald's, McDonald's ha presentado estudios para hacer frente a estas regulaciones de reutilizables. También en la Unión Europea, también hay liderado por McDonald's, acá es más la Asociación Chilena de Gastronomía, ACHIGA por sus siglas, han estado presentando estudios con supuestos que son bastante discutibles para
forzar una discusión y intentar que exista una visión de que es necesario modificar la ley para permitir el uso de desechables nuevamente en restaurantes. Entonces, una medida así, yo sé que requiere un esfuerzo, lo tengo claro, pero así de chica, que es prohibir ciertos productos para cierto tipo, que es la venta en locales de comida, ya está teniendo una resistencia gigante de la industria regulada, y esto es lamentablemente lo mismo que hemos estado viendo que está pasando en el tratado. Por eso también es tan importante que instancias como lo que ha pasado en Chile con la ley de plásticos de un solo uso, con los esfuerzos que han hecho las organizaciones de la sociedad civil de este país, sea un ejemplo que se pueda ser tomado en cuenta al momento de que los países se sienten a discutir las diferentes experiencias, y ojalá se llegue a un tratado lo más ambicioso posible, siempre tendiendo a la reducción de aquellos productos que son los más innecesarios, por decirlo de cierta forma, los más fáciles de que exista una prohibición y que esto quede de manera vinculante en el tratado. Bien.